Ok, bueno, hola a todos. Aquí les quiero mostrar la última maqueta de nivel que he combinado y que recién he puesto en marcha. Les quiero explicar un poco cómo funciona la maqueta, el proceso y qué es lo que tiene la programación. Bueno, aquí ustedes ven dos tanques que tienen agua, son dos tanques de reserva. En este tanque tenemos una bomba de pecera que va a bombear agua a través de esta manguera. Y aquí, bueno, aquí el agua, una parte se va a ir hacia uno de los tanques de reserva, puesto si tengo la válvula completamente cerrada para no quebrar la bomba, pues que tenga una salida de agua hacia un tanque de reserva. Y por el otro lado, bueno, viene el agua, viene a una válvula a la cual he adaptado un servomotor. Eso lo voy a mostrar más de cerca ahora. El agua sigue por acá y baja a un flujómetro de unos 60 litros por minuto. Sigue y bueno, aquí dentro al tanque de arriba, en el cual vamos a hacer el control de nivel como tal. El caso de la válvula es una válvula normal, una válvula de PVC a la cual he adaptado un servomotor Futaba, que lo obtuve de un auto viejo de control remoto, un auto de juguete. Y bueno, me costó un poco de trabajo adaptarlo, hacerle todo lo que es este sistema de acá. Pues como la válvula al abrir y cerrar sube y baja, pues tuve que bueno, hacer este aditamento como tal. Ya que una válvula de bola no tendría que subir o bajar, pero me resultó mucho más dura para que ese motor trabajara con ella. Esta me resultó mucho más fácil. Ese es el sistema como tal, es muy sencillo. Y bueno, ¿qué tenemos de sensores en este sistema? Tenemos dos sensores ultrasónicos. Uno para medir nivel en el tanque de arriba, donde vamos a hacer el control. Y tenemos otro aquí abajo que va a medir el nivel del tanque de reserva de agua. Eso es lo que tenemos por sensores, incluyendo el flujómetro, que como ven acá, aún no lo tengo conectado. Y como elemento de acción final, lo que tenemos es la válvula con el servomotor. En eso consiste la instrumentación y en eso consiste la maqueta. Aquí tenemos una regla para poder ver el nivel. El nivel está de 0 a 11 pulgadas de agua, es lo que tenemos de altura, de distancia en el tanque de control de nivel. Y bueno, ¿qué es lo que estamos usando como tarjeta de adquisición de datos? Estamos utilizando un Arduino Uno, que lo compré a través de AliExpress en China. Verdaderamente se demoró bastante en llegar, pero bueno, al final llegó. Tenemos un LCD de 16x2, que aún no lo he programado, para que muestre. Quiero mostrar ahí también el nivel, los dos niveles y el flujo de agua. Y bueno, aquí tenemos la protoboard con todas las conexiones. Y más adelante quiero usar este control, este mando de señal infrarroja con este sensor que viene también en el kit, para poner el nivel a través del kit. Es este fue el kit que compré, ahí viene todo. Y bueno, por acá tenemos conectado el Arduino a la laptop. Y el laptop que tenemos, bueno, es una aplicación en LabVIEW, donde como ustedes pueden apreciar, tengo el tanque de arriba con el nivel, dice centímetros, pero en realidad es en pulgadas. Ahí 6.1 pulgadas de agua. Tenemos el nivel en el tanque de abajo, 5.3, 5.1 pulgadas de agua. Tenemos la gráfica que muestra el set point con la variable de proceso. El set point sería el que está en rojo, y el que está en azul sería la variable de proceso. Lo ven bastante estable. Y bueno, el ajuste del PID como tal lo he hecho de forma manual. Lo he ido haciendo poco a poco, la ganancia, después el tiempo integral, la derivativa, etcétera. ¿Por qué? Porque quiero hallar después, posteriormente, un modelo matemático del sistema para hacer una identificación como tal y hallar los parámetros de ajustes correctos que lleve el sistema. Y aquí, bueno, aquí ponemos el set point que queremos. Ahí ven el sistema estable. En este caso le hemos pedido 6 pulgadas de agua. Ahí está bastante estable. Aquí lo pueden observar. ¿Okay? Y bueno, lo que quiero mostrarles es cómo reacciona el nivel. Bueno, está en 6. Si le ponemos 8 pulgadas de agua, voy a mover el celular antes de dar el enter para ver cómo reacciona la válvula. Y bueno, ahí abierto la válvula, el nivel debe comenzar a subir. Ahí va hacia arriba. La válvula continúa moviéndose un poquito. La válvula continúa moviéndose un poquito. Y aquí en el sistema podemos ver cómo el sistema oscila un poco, pero esto no es más que problemas de ajuste de los parámetros del PID.
Pero ya cuando haga la identificación, pues obtendré los parámetros mucho más cercanos a la realidad, y después haré el ajuste fino. También puedo usar el bloque PID de LabVIEW para hacer un auto tuning. Ese también lo voy a probar. Y bueno, como ven ahí, el sistema se va estabilizando bastante. Tiene un pequeño error de estacionario, pero eso viene también por el ajuste de los parámetros del PID. Está 8, es lo que se quiera, 7.5, 7.6, se va estabilizando bastante. Y si ahora, por ejemplo, le queremos cambiar, le ponemos 4, debemos ver cómo reacciona. Ahí está bastante estable ya en 8. Vemos ver cómo reacciona el sistema. Aquí vemos el nivel bajando. Y bueno, en cuanto a las conexiones, es importante saber que la tierra, o sea, porque para alimentar los sensores de nivel he utilizado una fuente de PC, he utilizado los 5 volts que saca la fuente de PC. Aquí lo ven las conexiones. Y es importante que para alimentar los sensores, la tierra de la fuente tiene que estar unida con la tierra que viene del Arduino. Esto es importante. Y bueno, ven todas las conexiones. Ahí ven los LED de transmisión-recepción de la computadora cada 200 milisegundos, que es lo que le tengo programado en el ciclo while para adquirir las señales y mandar la señal de control. Ven la válvula regulando. Todavía está bajando poco a poco. Pero bueno, en sentido general funciona. Esto no es nada más que lograr un ajuste más fino del sistema. Y bueno, esto era lo que disculpen, esto era lo que quería mostrarles. En un segundo paso, espero mostrarles ya trabajando la tarjeta, el sistema de transmisión-recepción infrarrojo y el flujómetro, que podremos ver ahí abajo el flujo en litros por minuto de agua. Muchas gracias. Comenten el video si les gustó y denle like.